Desde los albores de la historia, el tema del divorcio ha sido un terreno de profundo quebranto, incertidumbre y confrontación dentro del pueblo de Dios. Para muchos, la disolución de un matrimonio no ha sido solo un evento legal o emocional, sino una herida que cala hondo en el espíritu, dejándolos con la sensación de haber fracasado no solo ante su cónyuge, sino ante el mismo Dios. Y una pregunta se levanta una y otra vez, cargada de temor y anhelo: ¿puede un hijo de Dios volver a casarse tras un divorcio? Sin embargo, lo que duele más que la duda es el temor persistente de haber cerrado, quizás para siempre, la puerta a una vida plena bajo la bendición del Altísimo. Muchos no lo saben, pero el Señor Jesús no esquivó este asunto. No guardó silencio, ni se limitó a dictar juicio. Con voz firme y mirada compasiva, Él lo enfrentó con claridad y misericordia. En el Evangelio según Mateo, capítulo 19, encontramos la conversación más directa de Jesús respecto al divorcio. Como era su costumbre, los fariseos se acercaron no con corazones dispuestos a aprender, sino con intenciones de ponerlo a prueba. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, preguntaron, deseando atraparlo en disputas legales. Pero el Hijo de Dios, con sabiduría que trasciende toda comprensión humana, no se enredó en sus razonamientos terrenos ni en interpretaciones legales. Su respuesta no se basó en argumentos, sino en el eterno propósito del Creador. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 4-6. Estas palabras fueron como un rayo de luz en una época en que el divorcio era aceptado con normalidad. Jesús no trató el matrimonio como un contrato susceptible de disolverse, sino como un pacto sagrado nacido en el corazón mismo de Dios. Elevó la discusión de lo legal a lo espiritual, de la costumbre a la santidad, no desde la ley mosaica, sino desde la intención eterna del Señor. Y ese retorno al principio lo cambia todo, porque nos recuerda que el matrimonio no fue instituido como una carga pesada, sino como un reflejo viviente del amor divino. Dos vidas entrelazadas no por conveniencia ni por tradición, sino por una obra santa y soberana. No obstante, Jesús no se detuvo allí. Él, que conoce la profundidad del alma humana, sabe que la vida está marcada por el dolor, las decisiones erradas, las heridas que deforman hasta los compromisos más sagrados. Por eso, cuando los fariseos insistieron preguntando por qué Moisés permitió entregar carta de divorcio, él respondió con una verdad tan dura como necesaria: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19, 8. En esa respuesta se revela un aspecto profundamente tierno del carácter de Dios. El divorcio nunca fue parte de su diseño perfecto. No surgió de su voluntad, sino como respuesta a nuestra dureza, a ese corazón endurecido por el pecado, el egoísmo y la traición. Se permitió, no porque fuera lo ideal, sino como una manera de mitigar el daño y proteger al vulnerable. Y ahí, en medio de esta realidad, descubrimos a un Dios que no es un juez lejano, sino un Padre que mira nuestras ruinas con compasión, que aun cuando nuestras decisiones han quebrado lo que Él unió, sigue trabajando para restaurar, para sanar, para redimir. Jesús no trajo estas palabras para condenar al que ha fallado, sino para guiarlo de regreso al corazón de Dios. Lo que muchos han recibido como sentencia, en realidad es una invitación: volver con humildad, volver con obediencia, volver al diseño santo del principio. Cristo no vino a establecer reglas vacías, vino a mostrarnos un camino, y ese camino está marcado siempre por la verdad y la gracia. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. No una sin la otra, no gracia sin dirección ni verdad sin compasión. En su enseñanza sobre el divorcio vemos ese equilibrio divino. Él no respalda la liviandad ni la rebeldía, pero tampoco cierra la puerta a quien ha sido herido o quebrantado. Esta es la esencia del Evangelio: un Dios que llama al arrepentimiento y al mismo tiempo extiende su mano al que ha caído, para levantarlo con ternura y guiarlo de nuevo hacia la vida abundante en Él. Cuando Jesús concluye sus palabras en Mateo 19, sus discípulos quedan profundamente impactados. Le responden con asombro: si así es la condición del hombre con su mujer,
no conviene casarse. ¿Qué intensidad deben haber tenido sus palabras para que aquellos que más cerca le seguían se sintieran desconcertados? Este momento revela que Cristo no estaba diluyendo la santidad del matrimonio. Por el contrario, estaba devolviéndole su dignidad sagrada. Sin embargo, al hacerlo, no cerró la puerta de la gracia, sino que la mantuvo abierta para los que, quebrantados y sinceros, anhelan caminar conforme a la voluntad de Dios, encontrar redención y hallar una dirección renovada para sus vidas. En muchos ámbitos religiosos, el hablar del divorcio y del nuevo matrimonio se transforma en un terreno frágil y espinoso. Hay quienes con firmeza inflexible proclaman que todo segundo matrimonio constituye adulterio. Otros, por otro lado, predican una gracia que ha sido desconectada de la verdad eterna. Pero Jesús, el Verbo hecho carne, jamás habló desde los extremos. Su enseñanza siempre fue fiel, íntegra y profundamente justa. En Mateo 19:9 declara con claridad: «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio». Esta declaración no solo impone un límite, sino que también revela una excepción. Jesús reconoce que hay una causa legítima, una ruptura tan profunda en el pacto matrimonial que permite una nueva unión sin culpa delante de Dios. Y lo afirma sin vacilaciones, sin confusión, con una claridad que refleja el carácter mismo del Padre. ¿Implica esto que todo divorcio abre automáticamente la puerta a un nuevo matrimonio? No. Pero también significa que no toda nueva unión es pecado. La clave está, como siempre, en el corazón. Jesús dirige nuestra atención no a la letra muerta, sino al espíritu detrás de la ley. Es una invitación a discernir la causa, a mirar el alma, a escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de la herida. No se trata de una licencia para vivir según el deseo humano, sino de una ventana específica por la que brilla la justicia de Dios. Él no imputa culpa al inocente por los errores del otro, no abandona al que fue traicionado, ni condena al que, con lágrimas sinceras, desea restaurar su vida bajo el amparo de su propósito eterno. Pensemos por un momento en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo, narrado en Juan capítulo 4. Jesús le revela que ha tenido 5 maridos y que el hombre con el que ahora convive no es su esposo. Él conocía cada rincón de su historia. Pudo haberla avergonzado, haberla rechazado públicamente, pero no lo hace. En su lugar, le ofrece el agua viva. Le muestra que, aún con su pasado, es vista, es conocida y es buscada por el Hijo de Dios. Este encuentro no valida su pecado, pero sí afirma su dignidad. Jesús no la define por lo que ha hecho, sino por cómo responde a la verdad que le es revelada. A través de esta escena, vemos el corazón de nuestro Salvador hacia aquellos que han atravesado fracturas, caídas y nuevos comienzos. No la llama perfecta, pero sí la llama a una vida nueva. De la misma forma, a cada creyente que ha vivido el dolor de un divorcio, no le corresponde cargar con una condena eterna, sino abrir su corazón a un arrepentimiento verdadero, a una sanidad que viene del cielo y a una obediencia que nace del amor. El propósito de Dios no queda anulado por un fracaso humano cuando hay un corazón dispuesto a rendirse a su voluntad. Volver a casarse no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Jesús lo deja claro, pero tampoco es una puerta sellada para siempre. Su enseñanza no es un muro que encierra, sino un sendero estrecho que lleva a la vida. A lo largo del testimonio de las Escrituras, vemos cómo Dios actúa no a través del legalismo, sino por medio de relaciones que Él transforma. David pecó gravemente y sin embargo fue restaurado. Pedro lo negó en la hora más oscura y aún así fue llamado a apacentar su grey. Pablo persiguió a la iglesia con celo equivocado, pero fue instrumento para escribir gran parte del Nuevo Testamento. ¿Crees acaso que el Señor, en su infinita misericordia, no puede redimir también la historia de aquel que ha tropezado en su primer matrimonio? No hablamos aquí de encubrir el pecado, sino de exaltar la gracia que fluye del corazón mismo de Dios. No es cuestión de justificar decisiones apresuradas, sino de permitir que el bálsamo sanador del Espíritu Santo alcance a los que han sido quebrantados. Las palabras de Jesús acerca del divorcio no deben interpretarse como un juicio inapelable, sino como un llamado tierno a retornar al diseño sagrado con el que Dios instituyó el matrimonio desde el principio. Y en ese llamado se esconde también la promesa de redención, incluso para los que se han desviado del camino.
Es una exhortación a honrar el pacto matrimonial con reverencia, pero también a recordar que el Dios que creó esta unión es el mismo que restaura lo que ha sido roto, que sana las grietas profundas del alma y guía con ternura a quienes claman desde sus ruinas. Jesús sí habló del divorcio, y lo hizo con una claridad que sigue siendo difícil de aceptar para muchos corazones. Pero en sus palabras no faltó misericordia, ni le faltó profundidad espiritual, ni visión eterna. No respondió con complacencia a los fariseos, ni endulzó la verdad para ganar favor ante las multitudes. Habló directamente al alma, diciendo lo que el corazón humano necesitaba oír: que Dios une, que el corazón endurecido separa, pero que hay esperanza para quien escucha su voz y regresa a Él. Aquel que hoy camina con el peso de un matrimonio quebrado necesita saber que Jesús no lo aparta, que su historia no ha sido clausurada, que todavía puede vivir en obediencia, todavía puede amar conforme al corazón de Dios, y todavía puede formar parte del propósito divino para traer bendición y testimonio en medio del quebranto. El divorcio no es una salida ligera, pero tampoco es una sentencia final. Es una herida que puede ser tocada por las manos del sanador. Es un capítulo doloroso que puede concluir con perdón y reiniciarse bajo la dirección del Espíritu. Por ello, antes de señalar o condenar, es necesario que volvamos al corazón de Cristo, a la manera en que Él miraba, hablaba y tocaba la verdad, sin nunca dejar de extender la gracia. Allí, en esa mirada, encontramos una respuesta que no nace del legalismo ni del sentimentalismo humano, sino de la sabiduría eterna de aquel que instituyó el matrimonio desde el Edén. Y cuando caminamos con Él, incluso tras haber caído, descubrimos que la redención no es solo una idea lejana. Es una realidad viva que transforma al quebrantado, una promesa que jamás se anula, un amor que nunca se acaba. Cuando Jesús habló del divorcio, no solo reafirmó el carácter sagrado del vínculo matrimonial, sino que también reveló una verdad profundamente espiritual que por siglos ha sido mal comprendida o, en muchos casos, ignorada por completo. No todo divorcio es igual ante los ojos del Altísimo. Aunque algunos proclamen una condenación absoluta sobre todos los que se separan y contraen nuevo matrimonio, las palabras de Jesús en Mateo 19:9 delinean claramente una excepción divina que no debe pasarse por alto. Él dijo: «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio». Estas palabras no son una opinión cultural, ni una sugerencia opcional, ni un juicio condicionado por el contexto de la época. Son una declaración solemne del mismo Cristo, afirmando que existe una razón legítima, reconocida por el cielo, que rompe el lazo matrimonial, de forma que el corazón traicionado no queda cautivo bajo el peso de la culpa, ni condenado al silencio del dolor. La fornicación en este pasaje no representa cualquier transgresión, sino una infidelidad sexual que quiebra de manera profunda y definitiva el compromiso de fidelidad que Dios estableció desde el inicio de la creación. La mención de esta excepción no es algo accidental ni menor. Jesús, conociendo la dureza de nuestro corazón y la profundidad de la herida que el pecado puede causar, abre esta puerta no como vía fácil de escape, sino como un acto de justicia lleno de compasión. No se trata de una concesión a los deseos del alma inconstante, sino de una provisión santa que protege al inocente. Porque el Dios que nos llama a fidelidad también es el Dios que, cuando nos quebramos, nos llama con voz de amor para restaurarnos. Cuando uno de los cónyuges, por decisión propia, hiere profundamente la santidad del matrimonio a través del pecado de la fornicación, no es el acto legal del divorcio lo que quebranta el vínculo sagrado, sino la transgresión que lo antecede. En esa traición íntima, la unión ya se ha roto en el ámbito espiritual, aún antes de que se formalice en lo civil. Esta realidad, lejos de alentar la disolución del matrimonio con ligereza, revela la perfecta armonía entre la justicia inquebrantable y la gracia inmerecida de Dios. Porque aunque el Señor declara en Malaquías 2:16 que aborrece el divorcio, también detesta la deslealtad, el engaño y la impureza que mancillan desde dentro la alianza matrimonial. El corazón de Dios no se deleita en la ruina de los matrimonios, pero tampoco guarda silencio ante el clamor de aquel que ha sido herido por una infidelidad que consume el alma. Su palabra no pasa por alto ese dolor, y su ley no exige que se mantenga un pacto que ya ha sido destruido por la rebeldía consciente del otro. Comprender esta excepción no es distorsionar el mensaje del Evangelio,
sino abrazar la profundidad del amor y la verdad de Cristo. No se puede hablar con fidelidad sobre el divorcio sin tener en cuenta esta enseñanza del Señor Jesús. Tampoco se puede juzgar los segundos matrimonios sin distinguir entre quien traicionó el pacto y quien fue víctima de esa traición. La doctrina que nace de las Escrituras no es una serie de mandamientos fríos, desconectados del carácter de Dios. Es la manifestación viva de su justicia santa y de su ternura paternal. Ignorar la excepción establecida por Cristo es cargar una cruz que el cielo nunca impuso sobre los hombros del inocente. En Deuteronomio 24, 1, 4, se encuentra el marco legal del antiguo pacto referente al divorcio. Si bien en aquel tiempo se permitía entregar carta de repudio por diversas causas, Jesús confrontó esa permisividad humana al recordar que, desde el principio, no fue así. Incluso en la ley de Moisés, se entreveía el cuidado de Dios por los que eran heridos. Su justicia ya buscaba proteger al vulnerable y limitar el daño causado por el pecado. Cristo, al afirmar la excepción de la fornicación, no se opone a la ley, sino que revela la intención eterna de Dios detrás de ella, la defensa del justo y la restauración del quebrantado. Es un Dios que no exige que el inocente cargue con la culpa del transgresor. Algunos han tratado de encerrar esta excepción en el contexto judío o de limitarla al período del compromiso, pero tales argumentos no pueden sostenerse ante el peso claro de las palabras del Maestro. Jesús se dirige directamente a la realidad del matrimonio ya establecido entre esposo y esposa. Y cuando dice que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, Él está estableciendo una distinción santa. Fuera de esa causa, hay adulterio en el segundo matrimonio, pero dentro de esa causa no hay culpa que llevar. La excepción que estableció el Señor Jesucristo no es licencia para actuar según el deseo humano, ni una puerta abierta al quebrantamiento del pacto, sino una línea santa trazada por el mismo Redentor para separar con claridad lo que es iniquidad de lo que es justicia. En ella resplandece el carácter santo de Dios, quien es juez justo y defensor de la verdad. Esta verdad se sostiene sobre la piedra firme de la responsabilidad personal, verdad que atraviesa toda la palabra revelada. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, 20. En esto contemplamos la pureza del juicio divino. Cada uno dará cuenta de sus propios caminos, sin que la culpa se transfiera de uno a otro. Así también, quien ha caminado en fidelidad dentro del matrimonio y ha sido traicionado por la infidelidad del cónyuge, no permanece encadenado para siempre a las consecuencias de esa traición. No hay condenación para quien ha permanecido en la verdad. El Dios que pesa los corazones no exige que el inocente arrastre cadenas que Él mismo ha roto con su justicia. Este principio es eterno y se manifiesta desde los días antiguos. En cada rincón del Antiguo Testamento, el Señor se revela como escudo del oprimido. Él inclina su oído al clamor de la viuda, del huérfano, del justo herido por la injusticia. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17, 15. Este principio no es letra muerta, sino vida que debemos aplicar con temor y temblor, especialmente al hablar del divorcio y del nuevo matrimonio. Cuando se declara culpable al que ha sido herido, se comete aquello que Dios aborrece. Se arroja sobre el inocente un peso que no le corresponde, una cruz que no fue forjada por su desobediencia. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando se niega la excepción que el Señor Jesús enseñó con claridad. Se convierte en juicio al justo y se le exige vivir bajo la sombra de un pecado que no ha cometido. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de la ley del matrimonio y del vínculo que une a marido y mujer. Enseña que la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre para casarse con otro. Algunos se aferran a este pasaje para afirmar que solo la muerte puede romper el pacto matrimonial. Pero este texto no es una doctrina cerrada sobre el divorcio, sino una ilustración espiritual sobre la diferencia entre la ley y la gracia. Pablo no contradice al Maestro, jamás lo haría. Su enseñanza se enraiza en el mismo principio que proclamó Cristo. Hay circunstancias profundamente dolorosas en las que el vínculo se quiebra, no por decisión caprichosa del hombre,
sino por el pecado que lo ha profanado. El Señor Jesús, como autoridad suprema, introdujo la excepción por causa de fornicación. Y esa excepción no puede ser ignorada sin oscurecer el carácter mismo de Dios. Porque nuestro Dios es Dios de orden, sí, pero también de restauración. Es fuego consumidor que aborrece el pecado, pero también Padre tierno que protege al justo. Cuando Jesús habló de la posibilidad de un nuevo matrimonio en caso de infidelidad, no lo hizo para suavizar la gravedad del divorcio, sino para dar consuelo y dignidad a quien ha sido roto por la traición. Su intención no fue promover la disolución del pacto, sino abrir una puerta de redención en medio del quebranto. Cada palabra de Jesús fluye con la sabiduría del cielo. Y cuando Él habló de la excepción por causa de fornicación, lo hizo desde lo profundo del conocimiento divino sobre el sufrimiento humano. Él conoce las heridas que deja la traición y el clamor silencioso del corazón quebrantado. Y en su misericordia, Dios ofrece un camino de restauración para aquel que ha sido herido injustamente. Esta excepción, sin embargo, no obliga al divorcio. El anhelo del corazón de Dios sigue siendo la reconciliación, siempre que haya arrepentimiento genuino y restauración de la fidelidad. Pero cuando ese camino ya no es posible, cuando el pecado ha endurecido el corazón hasta cerrar toda puerta al perdón, el Señor no abandona al inocente. Él es fiel, justo y cercano al quebrantado de corazón. Él no solo extiende una mano al alma perdida, sino que abre una senda santa hacia una vida renovada, donde la culpa no domina y la esperanza encuentra espacio para renacer. El Evangelio no es únicamente la promesa gloriosa de salvación eterna. Es la luz que guía nuestros pasos entre los laberintos de la vida diaria. Jesús, nuestro Maestro, nuestro Pastor y nuestro Redentor, no esquivó las verdades difíciles. Habló con precisión divina, porque sabía que solo la verdad puede romper las cadenas del alma. Marcó límites, no para excluir, sino para preservar lo que es justo, porque conocía el caos que nace cuando se borran las líneas del bien. Sin embargo, también ofreció misericordia, sabiendo que la justicia sin discernimiento no es justicia. Reconocer la diferencia entre quien quebranta y quien es quebrantado no es una opción, es una necesidad sagrada si queremos reflejar fielmente el corazón del Padre. Por eso, cuando surge la pregunta sobre si un creyente puede volver a casarse, no basta una respuesta simple. No podemos responder con la rigidez del sí o del no, sin primero acudir a la palabra viva, a la verdad encarnada en Cristo. Y esa verdad declara con solemnidad que, en caso de fornicación, el pacto puede ser considerado roto y un nuevo matrimonio puede estar bajo la bendición de Dios. Esta enseñanza no es un permiso para el desenfreno, sino un acto de justicia divina. No es una vía para justificar la ruptura de lo que Dios ha unido. Es un refugio para el corazón herido por el pecado ajeno. Las palabras de Jesús bastan. No necesitan ser adornadas ni suavizadas. Tienen poder en su forma original, son claras, son rectas y están colmadas de sabiduría celestial. No todo divorcio es igual ante los ojos de Dios y no toda nueva unión constituye adulterio. Aquel que estableció el vínculo del matrimonio también reveló, con compasión y justicia, las circunstancias en que dicho vínculo deja de existir. El que une también conoce el momento en que el pacto ha sido profanado hasta su disolución. Negar esa sabiduría es rechazar la revelación del mismo Cristo, pero aceptarla, con temblor y humildad, nos lleva a contemplar con más profundidad su gracia que restaura, su verdad que purifica y su equilibrio perfecto que sostiene. El divorcio, en su crudeza, es una de las pruebas más dolorosas que puede atravesar el alma humana. Es una herida que no solo separa cuerpos y hogares, sino que desgarra el espíritu, dejando cicatrices que parecen imposibles de sanar. Muchos de los que han sufrido una ruptura matrimonial caminan con una sombra de fracaso espiritual, sintiéndose excluidos del propósito de Dios, creyendo que su dolor es señal de un camino cerrado, sin perdón ni destino. Pero la realidad que a menudo se pasa por alto es que un corazón roto no aleja a Dios, sino que lo atrae. Ese vacío, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en el lugar donde su gracia se derrama con más fuerza. El quebranto del divorcio no excluye a nadie del amor ni del plan eterno del Señor. Las Escrituras son firmes en declarar que Dios no rechaza al caído, sino que lo levanta con misericordia. Como está escrito en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Esta palabra no es solo consuelo, es una promesa viva de intervención divina. Aquel que cuenta cada lágrima también extiende su mano sanadora al corazón herido. Cuando un matrimonio se rompe, no solo se deshace un contrato civil, sino un pacto espiritual profundo, cuyos ecos resuenan en cada rincón de la existencia. Pero incluso en medio de ese colapso, el Señor no permanece ausente. Él se acerca, no para pronunciar juicio irremediable, sino para tocar con compasión restauradora aquello que el dolor ha devastado. Uno de los errores más comunes dentro de la mirada espiritual sobre el divorcio es creer que esa ruptura significa una salida definitiva del plan de Dios. Pero esa idea contradice el testimonio de las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la historia de la redención está tejida con vidas rotas que fueron sanadas, con caídas que no anularon llamados, con fracasos que no borraron destinos eternos. El pecado, por profundo que sea, no invalida la obra de Dios. El dolor, por fuerte que golpee, no destruye su propósito. El que cae puede volver a levantarse, y aquel a quien el mundo rechaza puede ser reinstaurado por Dios en honra y servicio. Cuando nuestro Señor Jesucristo descendió al mundo, no vino tras aquellos que ya se creían completos, sino en busca de los quebrantados, de los que caminaban con el alma lacerada y los ojos apagados por la desesperanza. En el Evangelio según San Lucas 4:18, leyendo las antiguas palabras del profeta Isaías, proclamó con autoridad santa: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él no llegó para sumar cargas sobre los hombros cansados, sino para aliviarlas. No vino para condenar a los heridos, sino para vendar con ternura sus llagas abiertas. Este es el corazón del Evangelio, su esencia más pura. Es la respuesta divina al dolor humano, al alma marcada por el pecado y sus huellas. El divorcio, aunque ajeno al diseño original del Creador, no es una tierra baldía donde su gracia no pueda sembrarse. Por el contrario, en el lugar donde el alma se siente más desgarrada, es donde el amor eterno de Dios resplandece con mayor fuerza. La restauración divina no espera un terreno limpio y ordenado. Comienza justo en medio del caos, cuando todo parece desvanecerse. El Salmo 147:3 lo declara con esperanza: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta sanidad que Dios ofrece no es superficial ni apresurada. No cubre con un velo la herida profunda, sino que entra con suavidad, transforma desde lo más íntimo y reconstruye desde los cimientos con manos de alfarero. El propósito de Dios sobre una vida no se anula por un fracaso, ni su voluntad se desvanece ante un episodio de dolor. Jeremías 29:11 lo afirma con promesa inquebrantable: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta palabra no fue pronunciada a un pueblo intachable, sino a una nación quebrantada por su rebelión, exiliada y alejada de su Dios. Y aún así, en medio de esa distancia, el Señor afirma que sus pensamientos siguen siendo de bien y que su final prometido no ha sido retirado. Si esto fue cierto para un pueblo que se apartó, ¿cuánto más lo será para aquel hijo o hija que aún en medio de la fractura matrimonial sigue buscando honrar a Dios con sinceridad en su corazón? El dolor del divorcio no debe convertirse en una prisión del alma, ni en una cadena perpetua de vergüenza, ni en un argumento usado para excluir o descalificar a quien, con espíritu quebrantado y corazón dispuesto, anhela servir y caminar conforme a la voluntad del Altísimo. La Escritura no presenta un camino reservado para los impecables, sino una senda abierta para quienes claman por restauración. En Isaías 61:3 se revela el obrar del Mesías, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tal es la obra santa de nuestro Dios: cambiar el lamento en danza, transformar las cenizas en propósito y levantar de nuevo al que creyó que su historia había terminado. En el contexto del matrimonio roto, la pérdida más profunda no suele ser solo la de una relación, sino la de identidad. Quien se entendía a sí mismo como parte de una unión establecida ante Dios, se descubre ahora solo, con el alma partida y la duda silenciosa de si alguna vez volverá a ser recibido espiritualmente. Pero Dios no define a sus hijos por su estado civil. Él los llama y los conoce por su fe, por su obediencia, por la entrega sincera de su corazón.
No hay en toda la Escritura ni una sola palabra que declare que un hijo de Dios queda apartado de su amor por haber atravesado un divorcio. Muy por el contrario, todo aquel que se humilla ante Él, que reconoce su necesidad y desea vivir conforme a su palabra, será recibido, restaurado y fortalecido en su gracia. El apóstol Pablo, escribiendo a una comunidad de creyentes marcada por conflictos, divisiones y pecado, la iglesia de Corinto, les recordó una verdad que aún resuena con poder hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Esta declaración no deja margen para excepciones ocultas. No dice que todo es hecho nuevo excepto el pasado matrimonial. Dice que todas las cosas son hechas nuevas. Eso incluye el corazón quebrado, el presente incierto y el futuro esperanzador de quien ha atravesado una ruptura con lágrimas, pero con fe. El nuevo comienzo no es una ilusión piadosa, es una realidad sustentada por la palabra viva de Dios. No negamos que el divorcio trae consigo consecuencias, pero afirmamos con plena convicción que ninguna de esas consecuencias se eleva por encima del poder redentor del Señor. Si los pecados más oscuros pueden ser perdonados, si la cruz fue suficiente para borrar toda culpa, entonces también lo es para restaurar al que ha sufrido una separación. La epístola a los Romanos 8, uno lo proclama con autoridad celestial. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No pretendemos restar gravedad al dolor que provoca un divorcio, sino exaltar la gracia que fluye inagotable desde el corazón de Dios. Porque allí donde la herida parece definitiva, la redención de Cristo revela un camino más alto. Aquellos que ahora caminan en comunión con Jesús no viven bajo condenación, sino bajo el amparo de su sacrificio, bajo la cobertura de una misericordia que restaura sin reservas. La restauración que Él ofrece no se limita a un momento de perdón. Es un caminar constante hacia la sanidad, una obra profunda donde se afirma la identidad como hijos, se renueva el propósito eterno y se levanta lo que había caído. El Espíritu Santo opera allí donde todo parece perdido. Él toma los fragmentos de una vida quebrantada y, con ternura divina, los convierte en un testimonio palpable de la fidelidad de Dios. Así lo afirmó el apóstol Pablo en Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aun aquel que ha atravesado el valle del divorcio sigue siendo parte de esa buena obra. La promesa de Dios permanece inmutable. El proceso de gracia no se detiene. Dios no abandona lo que ha iniciado con amor. No podemos tratar el tema del nuevo matrimonio sin primero afirmar esta verdad que lo sustenta todo. El amor del Señor no se aparta después del sufrimiento. Su propósito no se desvanece ante una herida, y el futuro de un creyente no se anula por una sentencia humana. El divorcio, por doloroso que sea, no tiene el poder de anular el llamado que Dios, en su soberanía, ha escrito desde antes de la creación. Efesios 2, 10 proclama con claridad: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este llamado no depende del estado civil, sino del plan eterno del Padre. Él es quien restaura. Quien ha llorado en la oscuridad de un divorcio puede, por la fuerza del Espíritu, volver a ponerse en pie. El Espíritu de Dios infunde nuevo aliento, renueva el corazón cansado y dirige nuevamente los pasos hacia su propósito. No es el pasado el que determina la identidad del Hijo de Dios, sino la obediencia en el presente y la fe que lo impulsa hacia adelante. El que ha sido quebrado no ha de permanecer inmóvil, debe ser sostenido, guiado y levantado, porque el mismo Dios que instituyó el matrimonio como sagrado es también el Dios que abraza al herido, consuela al abandonado y fortalece al despreciado. Y con una gracia sin sombra de duda, lo reincorpora a su obra. El divorcio no es el punto final, no lo fue para Dios, ni lo es para aquellos que buscan su rostro. La historia que Él escribe en cada alma no se interrumpe con el dolor. Muchas veces es precisamente en ese punto de quiebre donde su gloria comienza a manifestarse con mayor intensidad. El corazón roto, sanado por la mano del Altísimo, se convierte en testimonio vivo de su fidelidad inquebrantable. Es en medio del quebranto donde el amor eterno brilla con más claridad. Es allí donde el propósito, lejos de extinguirse,
resplandece con nueva luz. Y es allí donde el que creyó haberlo perdido todo, descubre que aún es amado, aún es llamado y aún es útil en las manos del Creador. El alma humana, en su deseo de simplificar lo que solo el espíritu puede discernir, cae a menudo en juicios rígidos. Se convierte lo espiritual en regla, lo pastoral en sentencia, olvidando que Dios no se mueve por fórmulas, sino por compasión. Por ello, cuando se aborda la cuestión del nuevo matrimonio tras el divorcio, muchos han caído en el error de generalizar sin discernimiento, afirmando que todo segundo matrimonio es adulterio, pero no han distinguido entre la rebeldía persistente y la obediencia genuina, entre el pecado deliberado y el deseo sincero de restauración. Dios no mira la apariencia, Él examina el corazón, y es desde esa profundidad que debemos acercarnos a este tema tan delicado. ¿Es siempre pecado volver a casarse? La respuesta, como la misma palabra de Dios nos revela, no puede ser una afirmación rígida que desconozca la profundidad de las realidades espirituales que envuelven el alma de cada ser humano. Porque el pecado no se limita al gesto visible, sino que nace en lo oculto del corazón, en su intención más íntima y en su relación con la voluntad santa del Señor. Nuestro Señor Jesucristo enseñó esta verdad con claridad meridiana. El adulterio no se origina en el acto físico, sino que toma raíz en los pensamientos del corazón. Por tanto, hablar de un nuevo matrimonio sin considerar el estado interior del alma, sin examinar la obediencia a Dios, el fruto del arrepentimiento y la genuina búsqueda de su verdad, es desfigurar las enseñanzas del Maestro, reduciéndolas a una sombra que no honra ni su justicia ni su gracia. Las Escrituras hablan con fuerza sobre la santidad del matrimonio. Leemos en Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo no emite una condena indiscriminada sobre cada segundo matrimonio, sino que dirige su juicio hacia aquello que corrompe lo sagrado, la impureza, la deslealtad, la mentira que profana aquello que Dios ha instituido como santo. Y esta corrupción no siempre está en el hecho de volver a unirse, sino muchas veces en lo profundo de la motivación, en el desprecio a la verdad, en un espíritu altivo que no se postra ante la dirección del Altísimo. No se puede utilizar la verdad revelada de Dios como un arma para condenar sin la luz del discernimiento. Eso no es justicia divina, eso es legalismo. Nuestro Señor reprendió severamente tal actitud en los fariseos al decirles: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Mateo 23, 23. La justicia que proviene de Dios no es una simple aplicación de normas, sino una obra del Espíritu en corazones dispuestos, una mirada que reconoce la verdad con compasión, con sabiduría del cielo, con reverencia y temor santo. La misericordia no cancela la verdad, pero la verdad carente de misericordia no revela el corazón de Cristo. Volver a casarse no es, en sí mismo, un pecado, si ese nuevo lazo nace de un corazón contrito, de un anhelo auténtico de caminar conforme a la voluntad de Dios, y si existe una libertad bíblica clara para dar ese paso. El peligro no está en el nuevo comienzo, sino en las motivaciones que lo impulsan. Cuando el corazón se endurece, cuando las advertencias del Espíritu son desoídas, cuando se persigue una unión como pretexto para mantener una vida de rebelión. Pero si el alma ha sido quebrantada en la presencia del Señor, si ha pasado por el fuego del arrepentimiento, si ha buscado dirección en la palabra y ha hallado paz en la guía del Espíritu Santo, entonces ese paso no puede considerarse impío. La impiedad está en persistir en el mal con arrogancia, no en reconstruir con humildad, bajo la mano de Dios. Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel 16, 7: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta verdad debe ser el faro de todo discernimiento espiritual sobre este asunto, porque nadie puede conocer las luchas secretas, las lágrimas derramadas en lo oculto, las noches de oración silente, ni el camino de rendición que ha recorrido aquel que se enfrenta a la posibilidad de un nuevo matrimonio. Nadie ve las batallas internas, el clamor por restaurar lo perdido, el anhelo profundo de vivir en obediencia, no por satisfacer un deseo humano, sino por caminar en santidad delante del rostro de Dios. Solo el Señor puede juzgar
si esa nueva unión es fruto de obediencia o de autosuficiencia. La confusión aparece cuando intentamos aplicar una regla externa a lo que solo puede discernirse con el corazón quebrantado y la guía del Espíritu Santo. El pasaje de Mateo 19:9 ha sido repetido en innumerables ocasiones con un tono categórico, casi inamovible. Pero cuando se contempla con el corazón en quietud y el espíritu en oración, se revela una diferencia que no puede pasarse por alto. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Esta excepción, salvo por causa de fornicación, no es un detalle menor ni una nota al margen. Es un umbral hacia la comprensión más profunda de la voluntad de Dios. No es el simple acto externo lo que determina el pecado, sino la obediencia genuina al Señor. No hay norma humana que pueda ocupar el lugar del Espíritu Santo, ni sistema doctrinal que sustituya el discernimiento que brota de la comunión íntima con Dios. Por eso, quien se enfrenta a estas decisiones no debe hacerlo ante el tribunal de opiniones humanas, sino en la presencia del Padre. Es ahí donde el alma debe rendirse en oración sincera, abrir las Escrituras con hambre de verdad, buscar consejo conforme a la palabra y, sobre todo, someter su corazón a la luz del Evangelio. Porque el alma redimida por gracia no busca excusas para alimentar la carne, sino caminos para glorificar a su Creador. No actúa por impulso, sino que espera en dirección divina. Y si en ese proceso hay paz, confirmación y fruto que nace de la obediencia, entonces no hay condenación, porque el que camina en la luz no tiene de qué avergonzarse. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 14:22-23, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este principio trasciende las acciones visibles y también alcanza decisiones como el nuevo matrimonio. No se trata de si es aprobado por otros, sino de si puede caminarse con fe, con claridad interior, con una conciencia limpia y transparente delante de Dios. Lo que nace de la fe, en obediencia, no puede ser condenado si el Señor lo respalda. Pero aquello que se hace con vacilación, con resistencia a la voz del Espíritu, aunque tenga apariencia de corrección externa, no es acepto ante Dios. Muchos han vivido aprisionados no por el peso del pecado, sino por el miedo. Han llevado consigo una ansiedad silenciosa, preguntándose si un nuevo comienzo los alejaría del propósito divino. Pero el temor no es el idioma del reino. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto no es licencia para actuar con liviandad, sino un llamado a no quedar inmóviles por el temor al error, si de verdad se ha buscado a Dios con integridad de corazón. Porque el miedo que no nace del temor reverente, sino de la confusión, no proviene del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es fiel para guiar paso a paso a quienes se entregan a su dirección, incluso cuando los caminos elegidos sean mal comprendidos por los demás. No es el qué, sino el por qué. No es el acto visible, sino la intención que lo sostiene. No es la forma, sino la raíz espiritual lo que define el peso eterno de una decisión. Un nuevo matrimonio puede ser reflejo de rebeldía, pero también puede ser fruto de redención. Puede nacer del orgullo o puede brotar del quebranto. Puede ser la consecuencia de un autoengaño o el resultado de una búsqueda sincera de restauración. La diferencia no está en la acción, sino en el corazón. Y ese corazón, solo Dios lo conoce, lo escudriña, lo limpia. Cuando Jesús tocaba un alma, no lo hacía a medias. Su restauración era total. Y cuando una persona se acerca a Él con el alma hecha a pedazos, con anhelo de comenzar de nuevo, su gracia no se detiene ante los errores pasados. Él no busca una historia perfecta, sino un corazón rendido. Busca humildad, obediencia y disposición. En Juan 8, cuando fue presentada ante Él una mujer acusada de adulterio, no pronunció condena, pero tampoco la dejó en las tinieblas. Le habló con verdad y gracia: vete y no peques más. Este es el equilibrio santo, el punto donde la gracia y la verdad no se oponen, sino que se abrazan con ternura divina. La gracia no silencia la verdad, como la verdad no elimina la posibilidad de gracia. Desde esta perspectiva saturada de compasión y reverencia por la voluntad de Dios, deben mirarse los comienzos renovados. No todo aquel que vuelve a casarse ha caído en pecado, así como no todo el que permanece en soledad camina en obediencia.
porque lo que define la rectitud ante los ojos del Altísimo no es el estado civil, sino la rendición del corazón ante su voluntad soberana. Hay almas que, aunque han permanecido solas, lo han hecho encerradas en la amargura, endurecidas por el rencor, heridas por el pasado. Pero también existen quienes, habiendo pasado por el crisol de la sanidad y guiados por una búsqueda sincera de Dios, han formado un nuevo hogar bajo el amparo del Espíritu Santo, con corazones limpios y vidas consagradas al honor del Señor. Esa diferencia es invisible a la mirada humana, pero pesa eternamente ante los ojos del Creador. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Así lo fue con reyes, con profetas, con naciones enteras. Su misericordia no se desgasta con el primer error. Su fidelidad no se desvanece ante el tropiezo, y su poder jamás se limita por los márgenes de la aceptación humana. Él restaura lo arruinado, dirige lo extraviado y establece lo nuevo conforme a su propósito eterno. Y si ese nuevo comienzo nace del altar del arrepentimiento y se sostiene en el temor reverente de Dios, ningún juicio humano puede deslegitimarlo. Porque si el Señor ha dicho sí, ¿quién se atreverá a decir no? Y si su presencia camina junto a esa unión, entonces hay dirección, hay bendición, hay redención. Todo lo que Dios ha hecho, desde la caída del hombre hasta la cruz de Cristo, tiene un mismo latido: restaurar lo que fue quebrado, redimir lo que fue contaminado y abrir un nuevo camino allí donde todo parecía perdido. El Evangelio no se inicia con una acusación, sino con una promesa. Y esa promesa no se basa en la impecabilidad del ser humano, sino en la inquebrantable fidelidad de Dios. El núcleo de nuestra fe no es la perfección humana, sino la gracia que transforma, que sana, que da sentido donde antes solo había ruinas. Por eso, al hablar del divorcio y la posibilidad de una nueva unión, no podemos ignorar esta verdad que late en el corazón del Evangelio. El perdón y la restauración no son meros conceptos, son la esencia misma de la obra de Cristo. En Isaías 1:18, el Señor extiende un llamado tierno y firme a su pueblo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta palabra no deja lugar a medias tintas. La gracia de Dios no limpia a la mitad. Su perdón no es frágil ni condicional. Cuando Él restaura, lo hace en totalidad. Y cuando borra el pecado, no deja cicatriz para recordar vergüenza, sino testimonio vivo de su misericordia sin límites. Y si esta verdad es la que sustenta la vida del creyente, entonces debe ser también el fundamento con el que abordamos realidades tan delicadas como el nuevo matrimonio tras el divorcio. Porque quien ha sido perdonado por Dios no debe vivir como si aún cargara condena. Uno de los errores más profundos al tratar este asunto ha sido asumir que el perdón es solo una idea reconfortante, una emoción pasajera y no una fuerza real que transforma desde lo profundo. Pero el perdón divino tiene poder espiritual, rompe ataduras, restaura la comunión con Dios y capacita al creyente para caminar en obediencia. Como se declara en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de una parte, no hasta cierto límite, sino de toda maldad. Si alguien ha pecado y ha buscado el perdón de Dios con sinceridad, su pasado no tiene autoridad para descalificar su presente ni su futuro. No hay condenación para el que ha sido lavado por la sangre de Cristo. No existe sentencia que pueda prevalecer sobre aquel que ha sido justificado por gracia. El nuevo matrimonio, cuando nace desde un corazón quebrantado y rendido ante Dios, no se presenta como una continuación del pasado marcado por el error, sino como una expresión viva de la gracia restauradora del Señor. No desafía los caminos del Altísimo, sino que refleja el anhelo profundo de caminar bajo su voluntad, tras haber sido confrontado por su verdad eterna. Aquel que, con temor reverente y bajo la guía tierna del Espíritu Santo, busca reconstruir lo perdido, no se halla en rebelión, sino que está respondiendo al llamado santo del Evangelio, ese llamado que nos invita a nacer de nuevo, a una vida distinta, marcada por la redención. El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes en Galacia, proclamó: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Esta exhortación no se limita a caídas pequeñas, es un principio divino que abarca todo fracaso humano.
restaurar, no rechazar, levantar, no condenar. Este debe ser el sentir de cada interpretación bíblica que se atreva a hablar sobre el retorno a una relación bajo el amparo de Dios. La cruz no fue levantada para los que nunca tropiezan, sino para los que, habiendo caído, anhelan volver a levantarse. El sacrificio de Cristo no fue un acto simbólico, sino una transacción sagrada y eterna, en la cual el justo se ofreció por los injustos, y el amor cubrió multitud de pecados. Así lo afirma Pablo en Romanos 5:20. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta declaración no glorifica el pecado, sino que exalta el poder redentor del Salvador. No niega la profundidad del quebranto, pero sí proclama que la misericordia de Dios siempre se extiende más allá de nuestra miseria. Por eso, el alma que ha atravesado el naufragio de un matrimonio y ha encontrado en Cristo una dirección nueva, no debe ser vista como desechada, sino como testimonio vivo de la restauración divina. Cada paso en ese camino requiere humildad, un reconocimiento sincero de nuestra fragilidad. No es un proceso inmediato ni superficial, pero sí es un sendero real, abierto, ofrecido por el mismo Dios que dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. En esa invitación no hay condiciones previas, no hay exclusiones según la naturaleza del pecado. Es una puerta abierta hacia un nuevo comienzo, hacia una vida que deja atrás lo que quedó atrás y se extiende hacia lo que está delante, como enseña la Escritura, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3:13-14. El perdón del Señor no es un permiso para reincidir, es un llamado a la santidad que brota desde la restauración. Un nuevo matrimonio no tiene por qué ser eco de una historia rota, sino puede ser el inicio de una vida edificada sobre la verdad, la obediencia y la madurez que nace del alma sanada. La clave está en no esconder el ayer, sino rendirlo a los pies de Cristo, no en repetir antiguos caminos, sino en permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe cada decisión. Dios no se glorifica en la caída, pero sí se glorifica cuando levanta al caído. Él no celebra el pecado, pero se deleita en mostrar su poder en la redención del pecador. El Evangelio no es una doctrina lejana, es una realidad viva y operante, donde la tumba vacía testifica que lo imposible para los hombres es posible para Dios. El que ha sido perdonado debe vivir como tal, no desde la culpa ni desde la vergüenza perpetua, sino con la seguridad del que ha sido justificado, no por sus méritos, sino por la sangre derramada en la cruz. Así se nos declara en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta redención no se aplica a medias, sino en su totalidad. Y si Dios perdona, entonces también restaura. Y si restaura, también capacita para andar en el centro de su voluntad. No es el pasado el que define el destino de una vida, sino su respuesta al llamado de Dios. La voluntad divina no se revela en las apariencias, sino en lo profundo de un corazón rendido a su verdad. Por eso, no basta con que un nuevo matrimonio sea bíblicamente posible. Debe ser espiritualmente aprobado. Un pacto que lleve el sello de Dios no se construye sobre el deseo humano, sino sobre la obediencia, la claridad interior y la comunión constante con su palabra. Porque no todo lo que es permitido es provechoso, ni todo lo que es lícito edifica. Pero cuando un nuevo comienzo nace en la verdad y se sostiene en obediencia, entonces puede integrarse plenamente en el plan eterno de Dios. La verdadera restauración no intenta repetir lo que se perdió, sino que se dispone a caminar en un orden nuevo, establecido y sostenido por el Espíritu Santo. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye con una claridad serena y firme: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta palabra es faro y guía para todo aquel que contempla un nuevo matrimonio, no como una repetición del pasado, sino como una obra que comienza bajo el gobierno del Señor. No se trata de rehacer una historia por deseo humano, sino de rendir cada paso a la dirección del Altísimo, quien sabe edificar hogares que, aunque no sean perfectos, están cimentados en la roca firme de su voluntad. La obediencia es el sello de una vida entregada, y es precisamente esa obediencia lo que distingue un nuevo comienzo nacido en Dios de un esfuerzo humano por corregir errores. Cuando hay oración sincera, cuando la palabra confirma la dirección,
Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta y una paz profunda llena el corazón, entonces se puede discernir que es Dios quien guía. Donde el Señor dirige, la culpa no permanece, el temor no gobierna. En lugar de condenación, hay propósito. En lugar de duda, hay convicción. En lugar de juicio, hay testimonio. La verdad no se impone, se revela. Y cuando la luz de Cristo ilumina el camino hacia una nueva unión, la oscuridad del ayer no puede mantenerse. Lo que ha sido perdonado, ha sido purificado. Lo que ha sido restaurado, puede ser usado para gloria del Señor. En el diseño eterno de Dios, un nuevo matrimonio no es una solución de segunda categoría, sino un instrumento consagrado cuando nace de su voluntad y no de la insistencia humana. Un hogar que comienza desde la obediencia y es edificado sobre la verdad no solo honra al Creador, sino que proclama al mundo que su gracia no conoce límites y que su propósito no se anula por el fracaso. Cuando Él es quien edifica la casa, ninguna tormenta podrá derribarla. Cuando el Señor Jesús habló del matrimonio, no lo hizo solamente para regular relaciones humanas, sino para mostrarnos una realidad celestial, que todo pacto entre dos personas es reflejo de un pacto eterno entre Dios y su pueblo. El matrimonio no es simplemente una unión emocional, ni un acuerdo legal. Es una figura viva del amor inquebrantable de Cristo por su iglesia. Por eso, discernir si un creyente puede volver a casarse no es solo un asunto de teología moral, sino una oportunidad de restaurar el símbolo de un Dios que no abandona, que redime, que llama de nuevo aún después del quebranto. Detrás de cada decisión sobre este tema se esconde una pregunta mayor. ¿Qué imagen de Dios estamos reflejando? Porque la manera en que hablamos del perdón, de la restauración y de la posibilidad de una nueva unión no afecta solamente a quien ha caído, sino al testimonio que ofrecemos del Dios en quien creemos. Si proyectamos a un Dios que jamás concede una segunda oportunidad, tergiversamos el mensaje del Evangelio. Si representamos a un Dios que trivializa la santidad, caemos en error. Pero si damos testimonio del Dios que disciplina con amor, transforma con poder y levanta al que ha sido quebrado, entonces estamos proclamando con fidelidad al Dios vivo de las Escrituras. Todo pacto restaurado posee una dimensión espiritual que va más allá de la pareja. Muchas veces pensamos que lo emocional pertenece a la esfera privada, pero ante los ojos de Dios, todo lo que se edifica en obediencia tiene repercusiones eternas. Cuando una persona herida, desechada o despreciada decide volver a caminar con temor de Dios, con oración y con verdad, no está simplemente reconstruyendo su historia personal, está levantando un estandarte en el mundo espiritual, que la gracia prevalece, que la luz vence, que el propósito permanece. En cada hogar restaurado hay una dimensión profética, no porque la perfección se haya alcanzado, sino porque es Dios mismo quien ha decidido levantarlo desde las cenizas para su gloria. En Joel 2:25, el Señor proclama con ternura y poder: y os restituiré los años que comió la oruga. Esta promesa no se limita a lo material, no se trata solo de bienes o circunstancias externas. Es una promesa que alcanza las profundidades del alma, el tiempo perdido, las lágrimas que fueron sembradas en secreto, las esperanzas que parecían haber sido enterradas para siempre. Dios es capaz de devolver el gozo donde antes hubo desolación, de levantar una historia nueva allí donde todo parecía haberse terminado. No lo hace por obligación, sino porque su gloria se manifiesta precisamente en la vida de aquellos que se atreven a creerle más allá de su pasado. El nuevo matrimonio, cuando se edifica sobre la obediencia, no es un parche temporal sobre una herida mal sanada. Es un altar sagrado, un lugar donde Dios establece de nuevo su pacto eterno, no solo entre dos personas, sino con su propósito celestial. En ese altar, lo que antes fue motivo de vergüenza se transforma en testimonio. Lo que fue ruina se convierte en plataforma, porque el Señor no restaura simplemente para consolar. Él restaura para enviar, para usar, para revelar al mundo que lo que Él une, Él mismo lo sostiene con su fidelidad. Así que la verdadera pregunta no es únicamente si un cristiano puede volver a casarse. La pregunta más profunda es: ¿puede Dios volver a escribir una historia gloriosa con alguien que ha sido quebrantado? Y la respuesta, con toda certeza, es sí. Sí, no porque el dolor se ignore, sino porque ha sido redimido. Sí, no porque el pasado se borre, sino porque ha sido vencido por el poder de la cruz. Porque esa es, en esencia, la historia del Evangelio. Un Dios que toma lo que está roto y lo hace nuevo.
Y en ese nuevo comienzo hay algo más que una segunda oportunidad. Hay un testimonio vivo, palpitante, eterno, de que su amor no falla, de que su gracia no se agota, de que su fidelidad permanece firme aún cuando todo lo demás se ha caído. Si hoy llevas en el corazón las marcas de una historia rota, si caminas con preguntas que duelen, si te preguntas si todavía hay esperanza para ti, recuerda, no estás solo. El mismo Dios que restauró a Pedro después de negarlo, que levantó a David tras su pecado, que encontró a la mujer samaritana en medio de su confusión, hoy también te llama. Te llama a confiar, a rendirte, a comenzar de nuevo no en tus fuerzas, sino en su gracia. No se trata de rehacer tu vida a tu manera, sino de permitir que Él, el autor y consumador de la fe, escriba los próximos capítulos. Y si hoy sientes ese llamado en lo profundo de tu alma, responde con fe. La restauración no es solo posible, es una obra que Dios anhela realizar en todo aquel que se entrega con un corazón sincero. Porque donde tú ves cenizas, Él ve belleza. Donde tú ves ruina, Él ve propósito. Donde tú ves final, Él ve un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo puede ser hoy.